Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien, lo prometido es deuda, ya estoy otra vez de regreso con todos ustedes y les traigo un nuevo creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos. ¿Algunas veces has sentido completamente vacío, completamente solo, que la vida ya casi no tiene sentido después de sobrevivir a una tragedia? Tal vez no me estés entendiendo en este momento y por hoy te lo voy a contar. Yo solía ser un joven como tú, alegre y con muchas ganas de salir adelante en el futuro. Mi nombre es Adriano, me encontraba en 4 semestre de la carrera, tenía buenos amigos, aunque al principio de la carrera no nos llevábamos bien todos. Con el pasar de los semestres nos empezamos a llevar mejor, pero toda esa felicidad de la noche a la mañana acabaría rápido y se convertiría en una pesadilla total. Todo empezó en una mañana hermosa. Me desperté muy temprano ese día, ya que entraba a la escuela a las 7 de la mañana, pero ya era el último día de la semana, así que por mí no hay problema, ya que muchos esperamos el fin de semana para descansar, aunque para nuestra buena suerte ya estamos cerca de las vacaciones, ya solo quedaba una semana de clases, aunque en el transcurso de esa última se convertirá en un tormento que parecería no tener fin. Llegué al salón de clases, ahí está ya Ruth sentada en su respectiva silla. La saludé y me dispuse a sentarme y a revisar mi teléfono en lo que empieza la clase. Seguidamente llegó Jesús y se sentó al lado de Ruth, ya que son novios desde 2 semestres. Pasaron los minutos y llegó Ángel, Edgar, Yesenia, Javier, como siempre haciendo relajo. Eso ya era muy típico de ellos. Cuando dieron las 7 de la mañana y llegaron corriendo como siempre Juan, Alejandro, Álvaro, Isis y Carlos. Ya era igual costumbre de ellos llegar tarde, pero más de Juan, Alejandro y de Álvaro. Rápidamente se sentaron y esperaron. No pasó mucho cuando llegó el maestro y empezó a dar su clase. Pasaron los minutos y ya iban a dar las 8 de la mañana. En eso, como siempre, Juan llegó tarde, aunque ya no era sorpresa, ya que siempre llega tarde o no viene a la escuela. Y detrás de llegó Miriam, que de igual forma llegaba tarde. El maestro, un poco molesto, les dijo que pasen y que sería la última vez que entran. Pasaron al salón y se sentaron en silencio, pero al pasar los minutos Juan Alejandro hizo un comentario sarcástico sobre el trabajo de Juan, diciendo que se desvela a lo tonta y que a lo mejor ni siquiera lo quieren en su trabajo, lo cual hizo que todos en el salón soltaron una carcajada, pero Juan no le hizo gracia. Al contrario, este voltea a ver a Juan Alejandro de forma muy fea, lo cual hizo que todos se callaron y Edgar dijo: ya no le digan a nada. Ya se enojó el niño. Cabe aclarar que este tipo de comentarios que le hacían a Juan no era nada nuevo, ya que desde primer semestre se le viene diciendo, así que para mí no es raro escuchar ese tipo de comentarios, pero a Juan, por lo que pude ver, ya lo tenían cansado ese tipo de comentarios, ya que en múltiples ocasiones nos llegó a demostrar que su trabajo le consume mucho tiempo, pero aún así no todos los del salón se lo tomaban en serio, sobre todo Edgar y Ángel, quienes eran los que le hacían más esos comentarios. En fin, el día transcurrió con normal, salva a excepción de los comentarios que le hacían a Juan, pero fuera de eso nada nuevo. Cuando estábamos en la clase de botánica nos encargaron limpiar el vivero, ya que está muy sucio y desordenado. Ya estábamos a punto de terminar, cuando a Edgar se le ocurrió decir que le hagamos una broma a Juan, que consistía en básicamente empujarlo así un charco de agua, y comí siempre lo que viene siendo Ángel, Álvaro, Isis, Juan Alejandro, Carlos y Yesenia estuvieron de acuerdo con hacerle la broma. Por otro lado, Ruth, Jesús y yo no estuvimos muy de acuerdo con la broma, pero con tal y seguirles la corriente aceptamos, pero no convencidos. Estamos terminando unos detalles cuando eso Edgar le dice a Juan que venga a ver esto. Juan se acerca y Edgar le dice: mira, ese creo que tiene protozoarios, ¿por qué no te agachas y recoges una muestra? Juan sin pensarlo se agacha, pero cuando este se acercaba para tomar la muestra, Ángel sigilosamente se acerca y este empuja a Juan haciendo que este caiga en el charco, quedando todo manchado. Cuando este se intentó parar, este se volvió a caer, quedando aún más sucio, lo cual generó más risas de las que ya había. Juan tenía una cara de molesto, pero este no dijo una palabra. Cuando terminó la clase y regresamos al salón, Juan no regresó. Dije a lo mejor se detuvo en el baño para limpiarse. En eso Ruth dice: ¿no creen que se pasaron con la broma que le hicieron a Juan, ya que se veía algo molesto? Edgar dice: tú tranquila, güerita, vas a ver que se le va a pasar el coraje y va a estar como si nada. En eso Jesús dice: pero no ha regresado al salón. Carlos dice: a lo mejor se quedó llorando con el tutor, así que hizo Miriam una vez, ya que Miriam tiempo atrás ya tenía problemas con varios de salón y esa vez no terminó nada bien. Pensé que iba a hacer igual, pero no. Ni el tutor y Juan llegaron. Pasaron los minutos y empezó la última, y en transcurso de la clase no deja de pensar de que tal vez los
Chicos se pasaron un poco de Juan ya que él no les ha hecho nada a ellos y ellos se la viven molestando a Juan. Cuando terminó la última clase cada quien se fue por su lado aunque yo me quedé con Ruth y Jesús ya que teníamos un ensayo con la banda de guerra. Cuando terminó el ensayo cada quien se fue por su camino, todos tranquilos hasta se me había olvidado el tema de la broma, pero jamás imaginé lo que se nos iba a venir encima y sé que convertiría en tormento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste la primera parte. Les dejaré el link en la descripción del video. Sin nada más que decir, comencemos. Después de este evento ocurrido sobre la broma Juan, llegó el fin de semana. En todo el fin de semana me dediqué a hacer los trabajos pendientes y estudiar un poco ya que tenemos examen. Esta última semana de clases todo transcurrió con normalidad, pero cuando comenzó la última semana de clases daría inicio una pesadilla que parecía no tener fin. Luego el lunes yo llegué temprano, de costumbre el salón no había nadie, así que me dediqué a estudiar un poco en lo que comenzaba la clase y llegara el resto de los compañeros. No pasó mucho cuando llegó Ruth, seguidamente Jesús, los cuales, como de costumbre, se sentaron uno al lado de otro. Como ya había mencionado, eran novios desde segundo semestre de la carrera. Pasaron alrededor de 15 minutos cuando llega a Edgar, como siempre haciendo un chiste de mal gusto haciendo referencia a mí o Ruth y Jesús. Debo admitir que sus chistes ya me tenían un poco cansado, pero en fin, así era él y sabía que no iba a cambiar nunca su forma de ser. Detrás de él llegó Ángel, Javier, Yesenia y Isis, los cuales se sentaron en sus respectivos lugares como ya era de costumbre. No pasó mucho, como unos 5 minutos, cuando llegó Miriam y. Esta se sentó en su respectivo lugar alejado, pero lo más raro de todo este asunto es que no llegaban Juan, Alejandro y Álvaro, lo cual se me hizo un poco raro ya que ellos no suelen faltar a la escuela y más si es la última semana de clases. En fin, llegó la hora de comenzar la primera clase y no pasa mucho cuando entró el maestro. Nos dijo: chavos, les tengo que decir una mala noticia, la cual me enteré apenas ayer en la noche. Todos estamos atentos a lo que iba a decir el maestro. Lo que nos dijo nos cerró la sangre de pies a cabeza. Lo que dijo fue que Álvaro había muerto ayer en la noche. Esa noticia, sin duda alguna, fue un shock inesperado para todo el salón. Nadie podía decir una sola palabra en el transcurso de la primera clase. No dejaba de pensar en cómo fue que pasó. Si la última vez que lo vimos se veía bien, ni siquiera se veía enfermo. Yesenia intentó contactar a Juan Alejandro, pero este no contestaba su teléfono. Suponíamos que no quería hablar con alguien en ese momento ya que estaría dolido por la pérdida de su primo. Terminó la primera clase y llegó la hora del desayuno. Yo me decidí quedar en el salón puesto que tenía que terminar unos pendientes. En eso suena mi teléfono y eran una notificación de Facebook. Era una notificación de un tanto misteriosa por la cual desearía abrirla. Lo que decía en la descripción me dejaría asombrado pero a la vez asustado. Lo que decía era que este es el audio de la conversación del chico que murió ayer en la noche, asesinado. En la llamada no se puede reconocer quién es la voz con la que habla. Según las autoridades ya están investigando de dónde salió esta llamada, pero todavía no tiene una respuesta. Yo estaba pensativo ya que una parte de mí quería saber con quién habló Álvaro la noche en que fue asesinado, pero otra parte de mí decía que era mejor no saberlo, que mejor lo dejara así. Al final la curiosidad me ganó, tomé mis audífonos, los conecté a mi teléfono y le di clic al audio para ver qué fue lo que realmente pasó esa noche. El audio comenzó con saludo normal, el cual dijo la voz sospechosa. Seguidamente Álvaro dice: ¿con quién hablo? La voz contesta: si me dices tu nombre yo te diré el mío. Álvaro dice: no creo. ¿Con quién desea hablar? La voz nuevamente contesta: contigo. Álvaro: solamente quiero ser un buen amigo contigo. Álvaro nuevamente dice: Javier, si eres tú pierdes tu tiempo de a molestar a otro lado. La voz nuevamente dice: ¿me creerías si digo que no soy Javier? De hecho no soy nadie de tu círculo de amigos de la universidad. Álvaro contesta así: entonces ¿cómo conseguiste mi número? Eso es un secreto. Álvaro: aunque no lo creas, te conozco perfectamente. Álvaro dice: así me conoces bien, ¿acaso es un acosador o algo por el estilo? La voz nuevamente dice algo así: pero es que yo te he observado todo este tiempo. Álvaro contesta nuevamente: ¿y así piensas que voy a creerte? Sí, claramente eres un acosador, me has estado observando todo este tiempo. La voz normalmente contesta: tranquilo Álvaro, es más porque no cambiamos a otro tema mejor aún. Dime cuál es tu película de terror favorita. Álvaro dice: ¿por qué quieres saberlo? La voz dice: simple curiosidad, solo dímelo y yo te diré cuál es mi película favorita. Álvaro dice: no lo sé, tengo muchas. La voz nuevamente dice: debes de tener una favorita, vamos, la primera que se te venga a la mente. Álvaro dice: podría ser la película de Buffon, me gusta mucho la trama, sobre todo el asesino, siento que es
Algo innovador en el cine de terror, buena película, sí cierto, dice la voz Y. ¿Sabes cómo era el asesino? Álvaro dice no lo recuerdo bien, solo sé que era un bufón el cual hacía tipo bromas las cuales terminaban en horribles asesinatos. Si tienes razón, ahora sí me puedes decir tu nombre. Álvaro nuevamente contesta Y. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando realmente. En ese momento se corta el audio, pero al instante se vuelve a escuchar el audio. Lo que decía Álvaro en este fragmento fue lo siguiente: con un demonio. Javier, ya te dije que esto no es gracioso. La voz misteriosa dice ya te dije que no soy Javier. Álvaro un poco nervioso dice con un demonio ¿qué quieres? La voz contesta quiero jugar un juego contigo. Álvaro, si ganas te dejo en paz, pero si pierdes morirás. Esta noche, solo serán 3 rounds. Si contestas las 3 preguntas o las contestas bien de dejar en paz, pero si llamas a la policía o contestas mal vas a morir. Para este punto yo ya me estaba poniendo nervioso ya que no quería seguir oyendo, pero era tanta la curiosidad el que sentía el escuchar el audio. La voz le dijo primera pregunta: Álvaro, ¿cómo se llama la película? La cual es de caníbales. Y tiene una muy buena franquicia, pero la última fue una decisión, es la de los 3 sujetos acechando en el bosque. Dice Álvaro algo más específico. Álvaro, dijo la voz, es la de Camino hacia el terror. Pedazo de idiota, dice Álvaro. Correcto, aceptaste la primera pregunta, dice la voz. Segunda pregunta: ¿cuál es el nombre de la película en la cual unos estúpidos ambientalistas terminan extrañándose en el bosque y enfrentándose a una tribu de caníbales? Álvaro dice jódete, esa es la respuesta que vas a dar. Si no hay una respuesta, esta es una pregunta. Incorrecto, está corriendo el tiempo. Se podía escuchar la respiración agitada de Álvaro por el nerviosismo. A lo mejor estaba buscando la respuesta por internet mientras que la voz decía tic tac tic tac tic tac y cada vez lo hacía más rápido. En eso Álvaro dice era Infierno Verde. Con esto asentaste a la segunda pregunta. Última pregunta, Álvaro, ¿cuál era la franquicia de caníbales que tenía un futuro prometedor pero que fue desperdiciado? Álvaro dice era de Host Caníbal. Esa es la película. Te vencí, idiota. La voz dice qué pena, Álvaro, pero tu respuesta de esta incorrecta. Álvaro dice no está bien, esa es la película correcta. La voz le contesta no, Álvaro, la respuesta correcta era El despertar del diablo. Lo siento, Álvaro, pero me temo que tendrás que morir esta noche. En eso se oye como Álvaro sale corriendo hacia lo que parecía ser la puerta. Se oye como Estela abre puerta, pero al mismo tiempo grita, lo cual me asustó bastante. Al mismo tiempo se oye como forcejea con alguien. Álvaro gritaba muy desesperado que lo deje en paz y justamente ahí termina el audio. Rápidamente me quité los audífonos. Y estaba estupefacto por lo que acabas de oír. Todavía no podía creerlo cuando en esto me llega una notificación y la abro y me quedé aún más estupefacto por lo que estaba viendo. Eran las fotos del cuerpo de Álvaro, el cual estaba tirado en el suelo en un gran charco de su propia sangre. En la descripción decía que el cuerpo fue encontrado por sus familiares. Y que murió por 20 puñaladas en todo su cuerpo y justamente de un lado se puede ver su teléfono de igual forma manchado de su propia sangre. Rápidamente cerré la notificación y aventé el teléfono. No podía creer lo que había visto, no me la podía creer cuando en eso entra el salón Yesenia, Javier, Ángel y Edar, los cuales venían hablando sobre que habían ya oído el audio de Álvaro que se publicó en Facebook. Para este punto ya sabía que todo el mundo se había enterado, así que iba a ser un tema que iba a sonar en todo el día y en toda la semana, pero creo que tampoco se habían enterado el tema de las fotos. Solo espero que nos las vean ya que son muy horribles, pero en transcurso de esta última semana de clases se cometería más asesinatos en contra de todo el salón, los cuales nos harían. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Las primeras partes les dejaré los links en la descripción del video. Sin nada más que decir, comencemos. Después de escuchar el audio y ver las fotos del cuerpo de Álvaro todo desangrado, en mi cabeza se hicieron miles de preguntas a las cuales no tenían respuesta en toda la mañana. No dejaban de mencionar el tema. A cualquier lado que iba siempre era el mismo tema. Debo admitir que me estaba incomodando ya que no faltaban los curiosos que se nos acercaban para hacernos preguntas sobre el tema, pero una pregunta que se repetía constantemente era sobre si sabíamos quién era el asesino. No teníamos ni la mínima idea de quién podría ser, así que simplemente no la contestábamos y ignoramos el respeto de preguntas. Cuando ya era casi la hora de salida, Calor y Javier nos dieron que irán al darle el pésame al Juan Alejandro, que los que quieran podrían ir con ellos, que ellos se encargarían de llevarnos y traernos de regreso. Debe admitir, aunque no lleva mucho con Álvaro y Juan Alejandro, mi no modo podría ir y darle el pésame para que esté tranquilo. Me apunté junto con Ruth.
Jesús, Yesenia, Isis, Ángel y Edgar para ir esa noche a dar el pésame a Juan Alejandro. De más está decir que Miriam no levantó la mano ya que era obvio que no iba a ir. En fin, terminaron las clases, me dirigí a mi casa para bañarme y alistarme ya que quedamos en ir a las 6 de la tarde, pero nos quedamos de ver todos en el centro de la ciudad ya que era ahí partiríamos rumbo a casa de Juan Alejandro. Me alisté lo más rápido que pude, agarré mis cosas sin antes despedirme de mi madre y decirle a dónde iba y que no demoraría en llegar a la casa. Llegué al centro y allí estaba ya Javier junto con Isis esperando a que llegaran los demás. No pasa mucho cuando empezaron a llegar los demás y cuando ya estuvimos todos reunidos partimos hacia casa de Juan Alejandro. Al llegar se sentía el ambiente muy fúnebre, muy triste. Cuando vi a Juan Alejandro estaba muy devastado debido a la pérdida de su primo. Nos acercamos para darle unas palabras de consolación y para decirle que cuenta con todo nuestro apoyo. No sé cuánto tiempo haya pasado, pero para nuestra sorpresa Juan llegó, eso sí, debo admitirlo, no me lo esperaba. Juan de igual forma se acercó a darle unas palabras de consolación y decirle que para lo que necesite él estará presente. Cuando terminó de consolar a Juan Alejandro, Ruth se acercó a Juan para decirle cómo es que sabía que nosotros estábamos aquí y quién le dijo sobre la muerte de Álvaro. Juan le contestó que en todos lados no dejaba de sonar ese tema, que él se enteró por medio de las noticias en el Facebook y que Carlos le había dicho que irían a casa de Juan Alejandro para estar un rato con él, que aunque no se llevaba mucho con ellos no podía dejar a Juan Alejandro en estos momentos, que es cuando más necesitaba apoyo. Eso me dejó un poco sorprendido, pero al final de cuentas no era momento para cuestionar a nadie. Sin Juan tenía esa voluntad de venir a darle el pésame a Juan Alejandro. Estaba bien, estuvimos con un buen rato hasta que llegó la hora de despedirse ya que teníamos escuela mañana. Además está decir que Juan Alejandro no irá a la escuela, pero era entendible el porqué. Nos despedimos de Juan Alejandro, Javier y Carlos nos dejaron nuevamente en el centro y ya de ahí cada quien tomó su rumbo. En toda la noche no dejé de pensar en quién podía haber sido responsable del asesinato, pero en fin, las autoridades se iban a encargar de investigar y atrapar al responsable. A la mañana siguiente, cuando llegué a la escuela, otra tragedia había sucedido. Lo que ocurrió fue que Juan Alejandro de igual forma estaba muerto, que había sido asesinado de igual forma que Álvaro, solo que él fue asesinado de una manera más brutal. Cuando me dieron la noticia no lo podía creer, ya que en menos de 2 días ya habían asesinado a 2 miembros del salón y lo peor que es que no sabíamos quién era el responsable. No pasó mucho tiempo cuando llegó Yesenia, la cual al momento de entrar al salón nos dijo que habían subido al Facebook el audio de la llamada de Juan Alejandro que tuvo al parecer con una persona que se presume ser el asesino, pero que de igual forma no se puede identificar la voz. Rápidamente Edgar le dijo a Yesenia que se acerque para él escuchar el audio y saber qué pasó. Todos nos pusimos en círculo para escuchar. Cuando Yesenia le puso play, él comenzó de igual forma con un saludo hacia Juan Alejandro, quien contestó muy apagado debido a que no está de humor para contestar. La voz misteriosa le hacía la misma plática que al Álvaro, solo que esta vez cambiaba las preguntas, pero un punto clave fue cuando la voz dijo: lamentó mucho lo que le pasó a tu primo. Juan Alejandro le contestó: gracias, supongo. Oye, pero ¿sabes que te podría animar? Juan Alejandro dijo que me podría animar. La voz dijo que yo sé quién es el asesino de tu primo. Cuando dijo eso, la Juan Alejandro dijo: es necesario, dime quién es el maldito, necesito saberlo. La voz dijo: tranquilo, te lo voy, no sin antes de que conteste una preguntas. Juan Alejandro dijo: mira, si eres Javier Edgar, más te vale que me dejes en paz ya que no estoy de humor para juegos y más les vale no jugar con el tema de Álvaro. La voz dijo: te diré lo mismo que le dije a tu primo, no soy Javier ni Edgar, no soy nadie que tus compañeros de la universidad. Juan Alejandro contestó: entonces ¿quién eres, maldito, y qué quieres? La voz dijo: ya te dije, quiero jugar un juego trivia de Terrifier 3 rounds. Sí. Contestas bien, te diré quién es el asesino. Si contestas mal te daré una sorpresa. ¿Estás listos? Una pregunta para calentar. ¿Cómo se llama el payaso de la saga Terrifier? Juan Alejandro contestó: se llama Art. ¿Es el payaso Art? La voz dijo: correcto. Ahora sí, primera pregunta. Juan Alejandro dijo: estás loco, tómala como la pregunta una. Si la contexto bien. La voz dijo: cualquiera había sabido que el payaso se llama Art. Ahora sí, primera pregunta. ¿Cuál el nombre de la protagonista de la primer película que hizo todo lo posible por sobrevivir y al final muero en manos del payaso? Juan Alejandro dijo: se llama Tara. ¿Es Tara, idiota? Correcto, te estás acercando. Segunda pregunta. ¿Quién interpretó a la estúpida en Terrifier 1, la misma que va al rescate de su hermana y es desfigurada por el payaso? Juan Alejandro dijo: vete a la mierda. La voz dijo: esa es tu respuesta, vamos, contesta rápido, el tiempo se acaba. Y de igual forma empezó a hacer tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac.
cada vez más rápido. En Juan Alejandro dice era Samantha Scafidi, correcto. Aceptaste la segunda pregunta. Última pregunta, ¿cuál es el nombre del protagonista en Terrifier 2? Era Jonathan, pedazo de imbécil, así se llama el protagonista. La voz dijo error, la respuesta está mal. Juan Alejandro dijo no, está bien, así se llama el protagonista. La voz dijo la respuesta correcta era Sienna, ella la protagonista, pero no te preocupes, como dije te daré una sorpresa. Juan Alejandro dice así, ¿y cuál es tu maldita sorpresa? La voz dijo tu sorpresa es que te reencontrarás con Álvaro. Al momento de que termino de decir esa frase se oye como se rompe un cristal y al mismo tiempo se oyen los gritos de Juan Alejandro, los cuales se oían muy desgarradores. Se logra escuchar como este da un golpe y sale corriendo mientras que decía aléjate de mí, y justo ahí termina el audio. Todos estamos en shock, nadie podía decir ni una palabra, cuando eso le llega una notificación a Yesenia Asu, la cual al momento de abrirla nos quedamos horrorizados al ver que eran las fotos del cuerpo de Juan Alejandro, el cual estaba colgado de un árbol y todo desangrado, pero lo peor fue que tenía sus tripas colgado. En la descripción decía que el cuerpo fue encontrado por sus familiares a las fuera de su casa y que por medio de las cámaras se logró ver al atacante, el cual está vestido con un traje de Ghostface. Eso es todo lo que decía. Esto sin duda alguna fue un gran shock para todos, ya que todos estamos en peligro, y no sabíamos qué hacer o quién era siguiente, pero muy pronto sabremos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Las primeras 3 partes les dejaré los links en la descripción del video. Sin nada más que decir, comencemos. Después del asesinato de Juan Alejandro, las cosas en el salón se tornaron demasiado tensas. La tensión que se sentía en el ambiente era horrible, y más con las miradas de los compañeros de otros semestres que a cada momento se nos acercaban a hacernos preguntas las cuales no teníamos respuesta, y por supuesto no teníamos tiempo para contestarlas, ya que teníamos cosas más importantes que hacer. Aunque la realidad era otra, todos estábamos que nos moríamos de miedo, ya que no sabíamos quién era el asesino que estaba detrás de nosotros, y lo peor era que no sabíamos quién era. En el transcurso de la mañana y del resto del día todos nos mantuvimos alertas por si algo sospechoso llegáramos a notar en los alrededores, pero hasta el momento no hubo indicios de que alguien estuviera echándonos, pero aún así estábamos alertas por si algo llegara a ocurrir. A la mañana siguiente, justo para hacerse todo el día miércoles, no ocurrió un solo asesinato. Para nuestras sorpresas fueron 2 asesinatos esta vez. Las víctimas en esta ocasión fueron Isis y Carlos, ya con ellos serían 4 asesinatos en tan solo la mitad de la última semana de clases. Esto solo empeoró la situación entre nosotros, ya que nadie quería salir en ningún momento, nadie quería separarse de nadie. La situación se tornó cada vez más tensa y más insoportable. Transcurso de toda la mañana me llegó una notificación. Nuevamente así es, otra vez los audios de las conversaciones que tuvieron Carlos y Isis por última vez, las cuales fueron con el presunto asesino, quien ya sabes está vestido de Ghostface. Para este momento yo estaba con Ruth y Jesús en el salón. Les dije quién escucha los audios. Ruth inmediatamente y me dijo que sí, puesto que ella quería saber de igual forma qué ocurrió con ellos o qué fue lo que dijeron en esta última conversación. El primer audio que escuchamos fue de Isis. El audio comenzó de igual forma con un saludo entre Isis y el asesino, pero para este punto yo suponía que ese ya debía saber cómo manejarlo, puesto que ya 2 asesinatos con diferentes compañeros nos debería mantener prevenidos, pero lo raro fue que en esta ocasión el asesino no le preguntó a Isis lo mismo que Álvaro y a Juan Alejandro, ya que al momento de que el asesino dijo quiero jugar un juego, Isis contestó mira pedazo de imbécil, yo no voy a caer en ese truco, porque no, mejor te vas a molestar a otro lado, yo no seré ninguna de tus víctimas en esta ocasión. O qué mal, contestó el asesino, pero yo tengo otros métodos para hacer que sufras, dijo nuevamente, a lo cual Isis contestó así pues no te tengo miedo. Imbécil de mierda, el asesino dijo pues deberías, y justo cuando terminó de decir eso se oyó de igual forma como se rompe un cristal, y al mismo tiempo Isis dijo oh por Dios, y se oye claramente como Isis sale corriendo mientras este decía aléjate de mi maldito bastardo, no me hagas daño. La respiración de Isis era demasiado agitada. En eso se oye como dices claramente cierra la puerta, y parece estar arrimando una cajonera, mientras que en el otro lado se puede escuchar cómo golpeaban la puerta. Era evidente que Isis ya estaba acorralada para este punto. En eso se oye a Isis es decir no tengo otra opción, y justamente ahí se termina el audio. El siguiente audio que comenzó fue el de Carlos, que de igual forma comenzó con un saludo entre Carlos y el asesino, pero también se podría oír ruidos como de
Coches pasando al lado. Suponía que Carlos estaba conduciendo cuando contestó la llamada, cuando nuevamente el asesino dijo quiero jugar un juego. Carlos le dijo de igual forma groseramente mira pendejo, no me importa quién carajo seas o cuáles sean tus intenciones, pero ya déjanos en paz, ¿no crees que ya hiciste suficiente daño? El asesino dijo no Carlos, esto solo es el comienzo ya que más sangre se va a derramar. Carlos dijo estás enfermo, qué imbécil, qué carajos te pasa asesino, contesta a mí nada, pero volviendo al tema, ¿has visto la película de Destino Final 2? Carlos dijo sí, ¿por qué idiota? ¿Y has visto que al inicio inicia con un accidente de autos la película? Carlos dijo sí, pero ¿eso qué tiene que ver con esto? Pues en esta versión tú eres el protagonista, dijo el asesino. Cuando terminó de decir eso se oye claramente como Carlos dijo aléjate de mi pedazo de imbécil, al mismo tiempo que se oye como el carro de derrapa, y justamente ahí termina el audio. Ruth, Jesús y yo no podíamos decir ni una sola palabra puesto que no habían palabras para describir lo que sentíamos en ese momento. No pasó mucho tiempo cuando nuevamente me llega la notificación y como era de esperarse eran las fotos de los cuerpos de Isis y de Carlos. En la descripción decía que hiciste como tal no había muerto de una puñalada sino que se murió un golpe en la cabeza, ya que está en un intento con desesperación intentó huir saltando de su ventana aferrándose a la rama de un árbol, pero al parecer el presunto sospechoso vestido con el traje de Ghostface logró entrar, ya que en el cuerpo no solo se encontraron los golpes que sufrió Isis en la cabeza sino también rastros de puñaladas en sus brazos. Al parecer el asesino la apuñaló en los brazos para que ésta se soltara y cayera al vacío, mientras que a Calor lo encontraron casi calcinado, ya que este murió debido a las quemaduras que presentaban su cuerpo, pero no solamente murió por las quemaduras decía la descripción, sino que murió por un corte en el cuello, lo cual le generó la muerte instantánea y ocasionando que su coche se estrellara. Según las autoridades revisaron la cámara que se traía y vieron que fue atacado por el asesino vestido de Ghostface. Cuando terminamos de leer esto la cara de Ruth se tornó totalmente desesperada. Esta le decía a Jesús que tenía mucho miedo, que no quería morir en manos de un asesino que está obsesionado con Ghostface. Entre Jesús y yo tratamos de calmarla, pero debo admitirlo que yo igual estaba que me moría del miedo. Yo no quería ser el siguiente en morir. Cuando se calmado llegaron los demás, Ángel inmediatamente nos preguntó si ya nos habíamos enterado de lo que le pasó a Carlos y a Isis. Jesús dijo que sí y que por eso Ruth se había alterado, pero ya está bien. En eso Javier dice esto no está nada bien, estoy que me muero de miedo. Edgar dice ¿y tú crees que yo no estoy que me muero del susto? Yesenia dice todos estamos que nos morimos del miedo ya que nadie está a salvo. En eso Ángel dice pero ¿qué podemos hacer? Este sujeto ya mató a 4 del salón y lo pero es que sigue suelto. Javier dice lo único que podemos hacer por el momento es cuidarnos entre nosotros y estar alertas, todo el tiempo tengan a la mano sus celulares por si ven algo, así podremos cuidarnos. Debo admitirlo, aunque eso sonaba muy vencedor de que todo iba a estar bien, algo dentro de mí sabía que esto no iba a funcionar ya que este asesino parecía ser más listo, pero una de las preguntas que me hacía eran, ¿por qué hace esto? ¿Qué le habremos hecho a esta persona para que actuara así? Y otra la cual no tenía respuesta era, ¿quién será este asesino? Pues bueno, a esta última pregunta pronto tendría una respuesta, la cual me haría sentir. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Las primeras 4 partes les dejaré los links en la descripción del video. Sin nada más que decir, comencemos. Después de recibir la noticia de que Carlos y Isis estaban muertos, esto solo hizo que el miedo entre nosotros aumentara, y no solo eso, también el constante acoso que recibimos de algunos compañeros y maestros, ya que a cada rato se nos acercaban a preguntarnos sobre el tema. Nosotros estábamos cansados de esta situación, ya no podíamos soportar ni un minuto más así. En fin, terminaron las clases y cada quien se fue para su casa, pero eso sí, siempre estando alertas por si algo sospechoso pasaba cerca de nosotros. Pero fin, todo está bien por el momento, pero yo experimentaría el terror puro, ya que jamás imaginé lo que se me venía encima. Eran alrededor de las 7 de la noche, yo me encontraba en mi casa terminando unos pendientes que no eran muchos, pero bueno, aún así tenía que terminarlos. Cuando guardé todas mis cosas me dispuse a ver una película, ya que está aburrido prendí la tele y me dispuse a ver qué había de bueno, pero no encontré nada interesante. Cuando eso vi la película de Terrifier 2, así que me dispuse a verla. Cuando ese momento suena el teléfono, así que me paré de mi lugar, me acerqué y colgué puesto que no quería que me molestaran, aprovechando el momento que estaba parado.
fui por unas botanas para disfrutar la película. No pasa mucho, como alrededor de unos 20 minutos. Bueno, nuevamente suena el teléfono, me acerqué nuevamente para colgar, pero después dije, ¿qué tal si son mis padres? Gran error, ya que no eran mis padres. Al contestar la llamada, una voz la cual no identificaba me saludó. Yo le dije, ¿quién habla?, ya que estaba un poco confundido. La voz nuevamente me contesta: soy un admirador tuyo, tú no me conoces pero yo a ti sí. Así, pues yo no te creo. La voz misteriosa contesta: tienes que creerme, de verdad te conozco perfectamente, de hecho te he visto varias veces en la universidad. Yo contesté: así pues qué bueno, pero no me interesa hablar contigo en este momento. La voz dice: te entiendo, sé que la situación que estás pasando no debe ser nada fácil. Yo le dije: ¿a qué te refieres? La voz contesta: no te hagas, sé que estás en el grupo en donde 4 asesinatos han ocurrido en esta última semana de clases, ese tema se habla en todos lados. Yo le dije: pues sí, lo admito, no es nada fácil, pero solo espero que pronto atrapen al culpable. La voz dice: sabes, esta situación me recuerda mucho a la famosísima película de Scream. Yo le dije: así, ¿y en esta situación qué te recuerda exactamente la película? La voz misteriosa dice: pues no te das cuenta, todo apunta a claramente son referencias a la película, desde los asesinatos hasta el asesino quien usa el disfraz de Ghostface. Yo le dije: pues si tienes razón, este asesino es muy fan de Scream y por lo que veo su personaje favorito es Ghostface. La voz dice: así es. Oye, ¿y sabes cómo inicia exactamente estas películas? Yo le dije: pues lo único que sé es que inician siempre con un asesinato. La voz: se inician con un joven que está solo en su casa, contesta a un número desconocido y empieza a hablar con el asesino que lo obliga a jugar un juegos, así como hicieron con los chicos asesinados esta semana. Yo le dije: ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues que no te gustaría jugar un juegos, Adriano. Cuando terminó de decir eso, inmediatamente colgué el teléfono, me puse nervioso, por mi mente pasaron miles de cosas, pero algo que se me pasó por la mente fue: ¿será que yo seré el siguiente? ¿Será que yo estoy hablando con el asesino o solamente alguien que ya no me jugaba una broma de mal gusto? Me asomé por unas de las ventanas de mi casa para ver si no había nadie y en efecto no podía haber nada por la oscuridad. Inmediatamente tomé mi celular y les mandé mensaje a los demás contándoles la situación. Uno de los primeros en contestar mi mensaje fue Javier, quien me dijo que estuviera alerta y que les avisara por si algo llegara a pasarme. No pasó mucho cuando nuevamente el teléfono volvió a sonar, no quería contestar, así que inmediatamente les mandé mensaje a los demás diciéndoles que el teléfono estaba volviendo a sonar. Jesús rápidamente me dijo: contéstale, confróntalo y dile que te deje en paz. Ángel le dijo que si estaba loco, que acaso quiere que termine como ya terminaron los demás, que por confrontarlo murieron en manos de este asesino, y se inició una discusión en el grupo mientras que el teléfono sonaba. No perdí más el tiempo y tomé el teléfono y contesté la llamada. Lo primero que dije fue: Edgar, más vale que si eres tú te digo que esto de una vez no es gracioso. La voz del otro dijo: te diré lo mismo que les dije a tus otros compañeros, no soy Edgar, no soy nadie de tu círculo de amigos, soy totalmente ajeno a ti, pero que te conoce bien. Yo le dije: por un carajo, ¿qué es lo que quieres? La voz dijo: ya te lo dije, quiero jugar un juegos trivia de Scream 3 rounds, llama a la policía y te mueres si contestas mal. Melanie se muere. Cuando dijo ese nombre sentía que todo mi cuerpo me temblaba de miedo. Lo único que logró salir de mi boca fue: ¿conoces a Melanie? La voz dijo: por supuesto que la conozco, de hecho se ve espectacularmente hermosa esta noche. Cuando dijo eso inmediatamente dije que la deje en paz, que no se meta con ella. La voz dijo: por el momento no le haré nada, pero sí contestas mal, ya sabes, se muere ella y sobre en ti caerá el remordimiento de conciencia de que no la pudiste salvar y que nunca le pudiste decir lo que sentías por ella. Una pregunta para calentar: ¿cómo se llama el personaje estelar que aparece en todas las películas de Scream menos en las 6? Yo inmediatamente dije: es Cindy Prescott. Correcto, ahora sí. Primera pregunta, dijo la voz. Inmediatamente yo le dije que tómamela como una pregunta correcta, si está bien. La voz dijo: cualquiera habría dicho que Sidney es el personaje estelar. Pregunta 1: ¿cómo se llama el personaje de la reportera que aparece en todas las películas de Scream y que en la última casi muera a manos del asesino? Yo contesté un poco duroso, dije: es la señora de la tele. La voz me dijo algo más específico. Yo dije: es Gail Weathers. Se llama Gail Weathers, idiota. Correcto. Melanie podría ver el amanecer. Siguiente pregunta: ¿quién interpretó a la estúpida al inicio de Scream 1? La misma que contesta el teléfono y es destripada por el asesino. Yo le dije: jodete. La voz dijo: esa es la respuesta que vas a dar. Si no hay una respuesta es una pregunta incorrecta, date prisa, está corriendo el tiempo. Y empieza a hacer lo mismo.
Tic-tac, 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 mientras yo buscaba la respuesta por internet ya que no me acordaba muy bien el nombre de la actriz. Cuando finalmente encontré el nombre dije se llama Edel Graham. La voz correcto, acertaste la segunda pregunta. Última pregunta, ¿quién era el asesino en Scream 4? Yo dije eso sí me la sé, se llama Jill Roberts. Es Jill Roberts el asesino en tu cara, idiota. La voz dijo la respuesta está mal. Cuando me dijo eso inmediatamente le dije estás loco, sí está bien, la respuesta es Jill Roberts la asesina en Scream 4. La voz nuevamente me dice sí pero Charlie Walkers también era un asesino, habían dos asesinos en Scream 4, lo siento Adriano pero me peno que Melanie tendrá que morir. Cuando terminó de decir eso inmediatamente aventé el teléfono, tomé un cuchillo que vi en la mesa y me dispuse a salir corriendo para intentar salvarla. Al momento de llegar en la puerta y abrirla, podría creer a quien estaba viendo enfrente de mis ojos. Ahí estaba el asesino, quien inmediatamente me dio un cuchillazo en un costado de mi abdomen. Como pude intenté cerrar la puerta nuevamente, pero este se interpuso. Tras un largo forcejeo finalmente logré cerrar la puerta. Pero desde el otro lado podría escuchar cómo esta la golpeaba. Bajé mi mirada para ver la herida, no era muy profunda pero aún así estaba sangrando. Inmediatamente llamé al número de emergencia y les conté lo que estaba pasando y les dije que se apresuraran. Me dieron había una unidad cerca que llegará en unos 10 minutos, eso para mí era una eternidad ya que desde el otro lado aún podía escuchar cómo intentaba entrar. Inmediatamente tomé otra vez el cuchillo ya que lo había soltado, le grité que la policía ya venía en camino. Cuando dije eso se dejaron de escuchar los golpes pero aún así tenía que estar alerta. Inmediatamente les mandé mensaje a los demás como pude ya que el dolor que sentía en el costado de mi abdomen era insoportable. Les dije que el asesino estaba aquí en mi casa y que me había dado un cuchillazo. Javier me dijo mandé tu ubicación, iré lo más rápido que pueda para ayudarte sin perder más el tiempo. Le mandé la ubicación ya que necesitaba toda la ayuda posible. Cuando no eso nuevamente suena el teléfono, pegué un brinco del susto, con todo el miedo del mundo lo tomé y contesté la llamada con mi voz temblorosa. Dije hola. La voz del otro lado dijo la próxima vez asegúrate de cerrar bien la puerta trasera de tu casa. Cuando terminó de decir eso voltea rápidamente hacia atrás y venía él corriendo con su cuchillo. Rápidamente lo intenté esquivar pero eso no fue suficiente ya que me logra dar otro cuchillazo en mi brazo derecho. Como pude intentaba esquivarlos pero era casi imposible. En un momento de descuido me tropecé y me comencé a arrastrar hacia la puerta intentando alcanzarla, mientras que podría escucharlo a él detrás acercándose pero al mismo tiempo también podía escuchar la sirena de la patrulla. Comencé a gritar ayuda, mi corazón latía cada vez más rápido al momento de que lo escuchaba cada vez más cerca de mí. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta para abrirla sentí que él me tiró de mi pie, sentía que todo el mundo se me vendía encima en ese momento. Una vez más él intentó nuevamente encajarme su cuchillo pero esta vez en el pecho. Yo con todas mis fuerzas intentaba aguantar lo más que podía pero cada vez sentía que iba perdiendo las fuerzas y en mi brazo derecho cada vez salía más sangre. Cuando sentía que todo estaba perdido escuché a la policía entrar y soltar un disparo. Inmediatamente el asesino salió corriendo por la puerta trasera. Uno de los oficios le dijo ve tras mientras que Otto se acercó a mí y me preguntó que si estaba bien. Yo lo único que alcancé a decirle fue que no estaba nada bien y que me estaba desangrando. En ese momento lo último que escuché fue como él dijo llamen a una ambulancia, tenemos un herido. Fue lo último que... Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos. Después de que fui atacado por el asesino y que los policías me rescataron de morir, no recuerdo nada después de eso. Cuando me desperté estaba en el hospital, a un lado estaban mis padres, quienes al momento de verme despierto me abrazaron con fuerza y me preguntaron que cómo se sentía. Yo les dije que bien, solo que el brazo derecho me duele un poco. Mi padre me dijo que se debe a los puntos que me pusieron para cerrar la herida. No pasó mucho cuando llega el doctor y me dice que mis heridas no fueron graves y que pudieron detener el sangrando en mi brazo. Me dijo que no iba a pasar mucho tiempo en el hospital ya que mis solo unos 2 días, ya que no fueron muy profundos los cortes, pero aún así necesitaba tener cuidado para limpiar las heridas para que no se infecten. Eso sinceramente me alegró mucho, pero algo dentro de mí decía que todo esto solamente fue una distracción y que solamente fue una probada de lo que realmente podría hacerme el asesino si realmente tenía intenciones de matarme esa noche. En fin, mis padres estuvieron conmigo un
buen rato hasta que se tuvieron que ir debiera que dejaron a mis hermanas solas en la casa, se despidieron de mí y dijeron que más al rato venían, me dejaron mi celular para que no estuviera aburrido mientras esperaba a que ellos llegaran. No sé cuánto tiempo habrá pasado que para mi sorpresa mis amigos se aparecieron en mi habitación, eso no me lo esperaba pero me alegró mucho el ver que ellos estaban ahí presentes, me saludaron como normalmente lo hacen. Jesús me preguntó que cómo me sentía, yo le dije que me sentía bien aunque brazo derecho me dolía un poco debido a las puntadas que me dieron. Yesenia se acercó y me dijo lamento lo que te pasó y que tuviste suerte esa noche, pensé que te iba a matar ya que también se filtraron los audios donde se puede oír tu llamada con este presunto sospechoso. Ángel me dice que eso fue tema de conversación en toda la escuela y que por supuesto las autoridades ya vinieron a interrogarlos a cada uno, les tomaron sus declaraciones ya que 4 asesinatos y un intento de asesinato no era ya nada normal y sobre todo únicamente a ese grupo de la escuela ya que somos el único grupo que ha sido atacado por este asesino vestido de Ghostface ya que a ningún otro grupo ha intentado atacar a alguien, es obvio que es una persona que se trae algo contra nosotros, dijo Ángel, pero aún así no han podido averiguar quién es o qué es lo que quiere. En eso Ruth dice así, aparte de eso los padres de nuestros compañeros ya asesinados vinieron a ahogarnos, literal de rodillas llorando a ver si sabemos algo sobre este asesino, eso para nosotros fue demasiado fuerte, obviamente no sabemos quién es así que no pudimos darles una respuesta concreta y para acabar el amolar los medios de comunicación se aparecieron justo enfrente de la escuela, ya nos estaban esperando, nada más nos vieron salir y de inmediatamente se abalanzó en contra de nosotros y todos con la misma pregunta si sabemos quién es el asesino. Edgar dijo esto es el colmo, no soporto ya más esta situación, no puedo vivir así, no dejo de recibir mensajes, llamadas y todo por este maldito asunto del asesino. Yo le dije cálmate, todo esto se va a resolver. Javier dijo Adriano tiene razón, todo esto se va a resolver, vas a ver que tan temprano lo van a capturar, pero Edgar no se calmó, al contrario seguía alterándose. Yesenia, le dijo Edgar, por favor ya basta, ¿tú crees que es el único que tiene problemas? Todos lo estamos pasando mal, no me dejan de llevar mensajes de reporteros que quieren entrevistarme pero yo ahorita no estoy con ánimos de dar entrevistas, estoy que me muero de miedo, no puedo salir a la calle en paz y mucho menos de noche, tengo miedo de recibir una llamada y que sea el asesino, todos estamos así Edgar, así que te tienes que tranquilizar. Edgar quiso o no quiso se tuvo que tranquilizar. Cuando por fin se calmó comenzamos a platicar todos con calma. Javier me dijo que al momento de llegar a mi casa lo único que pudo ver fue cómo me trasladaban en la ambulancia debido a que vio que estaba inconsciente, inmediatamente se acercó a los policías y esto es lo único que le dijeron fue que el sospechoso, quien ya sabes está vestido con el traje de Ghostface, logró escapar, por más que lo intentaron perseguir no pudieron dar con él, eso sin duda alguna no fue nada bueno. Pasaron las horas y estos se tuvieron que ir ya que estaba anocheciendo, no pasó mucho cuando nuevamente llegaron mis padres, así que estuve de igual forma con ellos otra vez, pero aún así rogaba que esta noche nadie saliera lastimado, lo cual no pasó ya que a la mañana siguiente que necesito tomar mi teléfono para entrar al Facebook me llevé tremendo sorpresa saber que Yesenia estaba internada en el hospital ya que de igual forma fue atacada brutalmente por el asesino. Esto sin duda alguna fue un gran golpe para mí ya que ya eran 2 atentados de asesinato junto conmigo. No pasó mucho cuando nuevamente se filtró la llamada que tuvo Yesenia con el asesino, yo no quería escuchar el audio debido a que mis padres estaban aún presentes en la habitación, así que tuve que esperar a que estos se fueran para que pueda escuchar el audio. Cuando se fueron finalmente pude escuchar el audio y saber qué fue lo que realmente pasó. El audio comenzaba como ya sabemos, un saludo entre Yesenia y el asesino. El asesino le contestó a Yesenia, juguemos un juego. Yesenia dijo, mira pedazo de idiota, no te parece que ya hiciste mucho con tu matanza, ya asesinaste a 4 de nosotros y intentaste matar a Adriano, ¿no crees que ya hiciste suficiente daño? A lo cual ese asesino dijo, para nada Yesenia, esto apenas es el comienzo y por supuesto más sangre se va a derramar de la que ya se ha derramado. Yesenia dijo, mira pedazo de imbécil, déjanos en paz, yo no voy a hacer ninguna de tus víctimas en esta ocasión. A lo cual el asesino contestó, que pena Yesenia, pero te diré lo mismo que le dije a Isis, tengo otros métodos para hacerte que sufras. De igual forma se oye cómo se rompe una ventana y al mismo tiempo los gritos de Yesenia, se logra oír como esta da un golpe a algo y sale corriendo, pero esta se quejaba de dolor. En eso se oye como esta cae al suelo y comienza a arrastrarse mientras decía ayúdenme.
Se oye como intento pararse pero al mismo tiempo como la estrella en contra de la pared y nuevamente cayó al suelo. En eso se oye como esta comienza a gritar aún más fuerte del dolor mientras se oye otra vez como da otro golpe y comienza a arrastrarse pidiendo ayuda, mientras que detrás de ella se oyen pisadas. Al mismo tiempo se oye como esta vuelve a gritar y aún más fuerte. En eso ella dice no. Por favor no, por favor, y justamente ahí termina el audio. En la descripción decía que Yesenia había sido brutalmente apuñalada en su estómago y por supuesto tenía la nariz rota debido a que la estrellaron contra la pared. Al parecer el asesino la tomó del pelo y la estrelló brutalmente. Al mismo tiempo Yesenia, para evitar que el asesino la apuñale en el pecho, esta metió su mano pero el cuchillo logró atravesar su mano, lo cual le generó una herida bastante grande en su mano. Al mismo tiempo le dio un par de cuchillazos en sus piernas para evitar que se escapara. Según los testimonios, los vecinos al oír los gritos de Yesenia llamaron a la policía, quienes inmediatamente llegaron a tiempo para salvar a la joven. Según se reporta, grave en el hospital debido a que muchas de las heridas eran bastante profundas, lo cual le generó múltiples hemorragias en todo su cuerpo, y como era de esperarse, el presunto sospechoso logró escapar cuando vio a los policías entrar a la casa. Yo no podía creer todo esto ya insoportable para mí, así nos mataría de a uno por uno, pero lo que no sabía era que esa misma noche ya no serían 4 asesinatos, serían 5 asesinatos, ya que una nueva víctima se sumaría a la lista y causaría más pánico de lo que ya había entre nosotros, y una tensión horrible se sentiría puesto que no sabemos quién sería. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos. Después de recibir la noticia de Yesenia estaba internada gravemente en el hospital debido a que ella también fue atacada por el asesino. Esto sinceramente ya no pintaba nada bien. El pánico que sentía era horrible. En ningún momento en mi instancia en el hospital estaba tranquilo debido a que tenía miedo. Te decidieron llamada y que sea la otra vez y que intentara matarme, pero no solamente tenía miedo por mí sino por mis amigos que todavía quedaban con vida. No quería que nadie más muriera, ya quería que todo esto parara de una vez. Pero lo que no sabía era que otras 2 víctimas más se sumarían a la lista de asesinados, y pensaba que una nueva se sumaría, pues estaba en un gran error. Esta vez serían otras 2 personas más. Los desafortunados en morir fueron Miriam y Edgar, ya que esa misma noche en que me enteré lo de Yesenia, Edgar y Miriam fueron brutalmente asesinados por este asesino, y como siempre y como ya es de costumbre, los audios de las llamas se filtraron. De más está decir que mis padres estaban en la habitación durmiendo cuando me enteré, pero como tenía audífonos cerca de mí los conecté a mi teléfono para escuchar con calma los audios y saber qué fue lo que realmente pasó el día que estos murieron. El primer audio en escuchar fue el de Miriam, pero lo que me sorprendió es que la voz como tal no era como el de los audios anteriores, era una voz diferente, lo cual me da a entender que el asesino utilizó esta estrategia para atraer a Miriam. Por lo que pude entender, parecía ser que Miriam estaba hablando con su novio, pero algo dentro de mí decía con el que estaba hablando exactamente no era su novio. Pero no solamente se filtró el audio sino también un video en el cual se ve a Miriam entrar al parecer a un callejón oscuro. Más adelante en la conversación escuché que claramente Miriam le dijo a su novio: ya llegué al punto donde dijiste que nos viéramos, lo cual su novio le contesta así: amor, ya voy en camino. Pero esto no pintaba nada bien, esto me parecía que era una trampa mortal y mis sospechas se confirmaron más adelante. Un punto clave de la conversación fue cuando el supuesto novio le dijo: oye amor, ¿y no tienes miedo que estás solita en un callejón oscuro y que de la nada aparezca el asesino y te mate? Lo cual Miriam contestó: para nada amor, hasta el momento no me ha pasado nada a mí. Por lo que veo el asesino tiene otras víctimas, ya que a mí siempre y sencillamente me ha dejado a un lado, así que no me preocupa en absoluto. A lo cual su novio contestaba: ya amor, me gustaría tener tu seguridad que tú tienes. Bueno, ya estoy llegando. A lo cual Mire contesta alegremente: ¿en serio? ¿Dónde estás? Lo cual su novio contesta: estoy cerca y parece ser que ya te veo una persona a lo lejos. ¿En serio amor? Contestó Miriam, pues esa persona soy yo. A lo cual su novio consiste así: ya me estoy acercando. Mientras al mismo tiempo escuchaba hablar y veía la grabación, podía ver que Miriam pintaba una cara de felicidad, pero al poco tiempo la cara de felicidad se cambió por una de preocupación, ya que en el audio se pudo escuchar: amor, pero la persona que está allá enfrente de mí es muy alta y está toda encapuchada y vestida de negro. A lo cual Miriam contestó: amor, ¿dónde estás? A lo cual su novio muy preocupado dijo: esta persona tiene un puñal. A lo cual Miriam un poco alterada dijo: ¿cómo que tiene un puñal? Y su novio volvió a decir: así es amor, tiene un puñal y se está acercando. Y eso es lo peor es que
Justamente ahí, la voz de su novio cambia por la voz de los audios anteriores, el cual le dijo: pues al parecer tu novio está muy ocupado y otra cosa, no deberías dejar su teléfono por ahí para que cualquiera lo clone. Y justamente hay un pequeño corte, pero al mismo tiempo el audio vuelve. Se podía ver a Miriam viendo frenéticamente a todos lados, pero no venía nada. En eso pasó un carro cerca del callejón, lo cual causó Miriam se asustara, pero al ver que solamente era un carro, dio un suspiro y se relajó cuando estaba a punto de salir, y en un abrir y cerrar de ojos de la nada el asesino salta y le encajó el cuchillo en el estómago, lo cual hizo que Miriam comenzara a gritar y pedir ayuda, pero el asesino le tapa la boca y la comenzó a apuñalar brutalmente en todo su torso mientras Miriam trataba de zafarse, lo cual fue en vano. Al final poco a poco se pudo ver cómo caía al suelo casi ya sin vida. Era audible escuchar los gritos y los quejidos de Miriam mientras esta se estaba siendo apuñalada por el asesino. Al final, para rematarla, le encajó el cuchillo en la garganta, lo cual se me hizo muy bizarro. Miriam trató de quitarse el cuchillo de la garganta, pero fue en vano. Cuando el asesino le sacó el cuchillo, Miriam ya había muerto. Se podía ver un gran charco de sangre formado en su alrededor de Miriam. La toma finaliza con el asesino retirándose del lugar entre las sombras y dejando el cuerpo de Miriam abandonado ahí todo ensangrentado. El siguiente audio que escuché fue el de Edgar. Para ser sincero, me temía a lo peor, lo cual era cierto. El audio comenzó como ya sabemos entre un saludo entre el asesino Edgar, el cual parecía estar haciendo algo de trabajo forzado, y como siempre el asesino le dijo a Edgar: juguemos un juegos, a lo cual le contestó: ¿no te parece que ya hiciste mucho? Ya hiciste mucho desastre, pendejo, ¿no crees que ya es hora de dejarnos en paz? A lo cual el asesino contestó: para nada Edgar, me divierto mucho viendo cómo todos ustedes sufren al recibir una llamada mía y el saber que esta misma noche morían. A lo cual Edgar dijo: así pues me imagino que yo sé el siguiente, pero no te tengo miedo y aquí te estaré esperando, pendejo, para romperte la cara y finalmente ponerle un punto final a esto. El asesino contestó: eso dices ahora, pero cuando te destripe vivo no será lo mismo. A lo cual Edgar le dijo: así pues veremos quién destripa quién, porque yo te destriparé vivo y no sabrás lo feliz que me sentiré el ver que ya no puedas hacer de daño a nadie, pedazo de idiota. El asesino le respondió: eso dice Edgar, pero cuando te tenga enfrente vas a llorar como todos han llorado, como miserable bebés que morirá desangrado cuando lo apuñale. Edgar contestó: así pues no te tengo miedo. Y asesino le dijo: pues deberías. Y se oye como Edgar soltó un quejido de dolor, pero también se oye como soltó un golpe al asesino, y le dijo: ahora sí te voy a matar. Pero después de eso se oye como forcejean entre los dos, pero justo ahí se termina el audio. Yo estaba atónito por lo que acabó de decir, pero solo fue cuestión de minutos cuando nuevamente se subieron las fotos de los cuerpos de Miriam y de Edgar. El cuerpo de Miriam como tal fue entrado con múltiples puñaladas en todo cuerpo y, como ya había dicho, en charco de su sangre, mientras que a Edgar lo encontraron descuartizado dentro de su refrigerador. Al parecer el asesino lo había descuartizado mientras estaba vivo y también le faltaba unos órganos que se especula que el asesino se los arrancó y escondió, y esto iba de mal a peor ya que habían 6 asesinatos en toda esta semana y no sabíamos quién era el responsable, pero esta semana se sumaría de igual forma otros 2. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos. Después de enterarme de las muertes de Miriam y de Edgar, esto cada vez se iba tornando más tenebroso y más tenso para los que aún quedábamos vivos, ya que ninguno de nosotros podría tener paz un solo segundo, ya que a cada rato estábamos con el miedo de que el asesino nos llamara y nos asesinara de igual forma como ya hizo anteriormente con nuestros compañeros. Pasaron los días y finalmente pude salir del hospital, para ser exacto el domingo, pero justamente el domingo en la noche sucedería otros 2 atentados de asesinato, pero esta vez serían con las personas menos indicadas y con las que menos probabilidades tenía de toparse con el asesino. Los desafortunados en esta ocasión fueron Ruth y Jesús. Me vine enterando a la mañana siguiente debido a que mi teléfono en el grupo de WhatsApp que teníamos, los mensajes eran enormes y por supuesto el pánico que podía leer en ellos era indescriptible. Por mi mente jamás pasó que Ruth y Jesús fueran atacados por el asesino, pero al final de cuentas todos somos el blanco ahora de este asesino, quien hasta la fecha no conocemos quién es, qué intenciones tiene con nosotros o por qué lo hace. Esto sigue siendo un misterio que sigue sin resolverse, y como era de esperarse y como ya era de costumbre, cada vez que alguien moría o era atacado por el asesino los audios se subieron nuevamente a la red, así que como ya es de costumbre tomé mis audífonos y me los coloqué listo para escuchar la conversación y
nuevamente saber qué fue lo que pasó realmente esa noche que fueron atacados por el asesino. Como ya era de esperarse, empezamos con un saludo que sin duda alguna marca el inicio de la pesadilla. Ya conocía los diálogos, así que no era de esperarse cuando nuevamente el asesino le dice a Ruth y a Jesús: juguemos un juego, a lo cual Jesús contesta: así sabes, ya conocemos tus diálogos de pies a cabeza. Así que no tienes por qué repetir tu frase estúpida que ya conocemos. A lo cual el asesino contestó: vaya, parece que ya me conocen bien, pero en esta nueva versión jugaremos diferente. A lo cual Ruth contestó: ¿a qué te refieres con eso? El asesino dijo: reviso tu teléfono adulto. En ese momento pareció haberse cortado el audio, pero nuevamente regresa. El asesino dijo: tu hermano Martín se ve espectacularmente bien esta noche, se ve también ensayando junto a la banda de guerra, pero no debería dejar su teléfono por ahí para que cualquiera lo clone. Ruth contestó inmediatamente: maldito, ¿qué es lo que quieres? El asesino contestó: ya te lo dije, quiero jugar un juego contigo y Jesús. Trivia de la bruja de Blair: 3 rounds, llama a la policía y se muere. Si contestas mal se muere. Pregunta para calentar. Se escucha el llanto ligero. Ruth mientras esta dice: yo no conozco mucho sobre esa película, pregúntame de otra cosa, pregúntame sobre Leatherface, sobre Halloween o sobre Jason. En la primera película de la bruja de Blair, ¿quién fue la que le dio vida a la protagonista que parecía haber sobrevivido al final de la película? Podría escuchar a la respiración agitada de Ruth, parecía que no sabía la respuesta, pero entre murmullos podría escuchar cómo esta le decía a Jesús que buscara la respuesta por internet. Enseguida el asesino le dijo a Ruth: vamos Ruth, está corriendo el tiempo, se está acabando el tiempo. Inmediatamente Ruth dijo: ese ater, idiota de mierda. El asesino: correcto, tu hermano podría ver el amanecer. Siguiente pregunta: ¿quién interpretó al estúpido en la primera película de la bruja de Blair? El mismo estúpido que derriba un montículo de piedras sagradas y al final es asesinado por la bruja. Ruth contestó: jódete. El asesino dijo: esa es la respuesta que vas a dar. Si no hay una respuesta es una pregunta de incorrecta, dile a Jesús que se dé prisa en busca de respuesta. Está corriendo el tiempo y nuevamente empezó a hacer tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac y cada vez lo hacía más rápido. En eso Ruth dice: era Joshua. El asesino dijo: correcto. Ahora sí, última pregunta: ¿quién de todos los protagonistas de la última película de la bruja Blair fue el que insistió en ir al bosque para encontrar a su hermana, que fue la que desapareció en la primera película? Seguidamente Ruth dijo algo emocionada: eso sí me lo sé, idiota, es el hermano de Eater, es el hermano de Eater quien fue a buscarla al bosque junto con sus amigos. Ruth dijo entusiasmada: te vencí, idiota, lo logré, te puse en tu lugar, pedazo de imbécil. El asesino dijo: tu respuesta está incorrecta, Ruth. La voz de Ruth cambió enseguida por una de pánico y dijo: no, si está bien, es el hermano de la protagonista que desapareció en la primera película. El asesino dijo: así es, Ruth. Pero te faltó el nombre del protagonista, ¿es cuál? Se llama James. Así se llama el hermano de la protagonista de la primera película. El asesino dijo lo siguiente: lo siento Ruth, pero me temo que tu hermanito tendrá que morir hoy. Después de que el asesino terminó de decir eso, se oye como Dut y Jesús salen corriendo dispuestos a salvar al hermano de Dut, pero cuando se oye que estos abren la puerta se oyen los gritos de Ruth, mientras también se oye como Jesús forcejea. Además está decir que me espere, que el asesino estaba ya esperándolos fuera de la puerta de la casa de Ruth. Así estuvieron como por 10 minutos hasta que finalmente se oye cómo cierran la puerta. Puede escuchar de fondo los lamentos de Ruth mientras Jesús trataba de calmarla, pero al mismo tiempo se oía como traía cosas. Al parecer el asesino le había dado un cuchillazo a Ruth, mientras que podía escuchar los golpes que aún seguían dándole a la puerta. En eso se oye como Ruth le dice a Jesús que llama a la policía. En eso se oye como Jesús se levanta de donde estaba, pero al mismo tiempo se oye cómo se abre la puerta de golpe y al mismo tiempo los gritos de Ruth que parecían desesperados, y justamente se corta el audio y se termina. Yo estaba tonta por lo que acabo de oír, no podía creérmelo. Solo fue cuestión de 10 minutos cuando nuevamente se suben las fotos de la escena del crimen y redactando lo que pasó. Al parecer el asesino había estrellado brutalmente a Jesús repetidas veces sobre el piso hasta dejarlo casi inconsciente, el cual al parecer en más de una ocasión intentó defenderse. Ruth, por su parte, intentó correr, pero debido a que le habían dado un cuchillazo en la pierna, además está decir que no podía correr bien cuando está fuera de su casa. El asesino llegó por detrás, intentó acuchillarla, pero Ruth le soltó un golpe, y Ruth intentó correr, lo cual fue en vano, ya que el asesino la tomó del pelo y la estrelló brutalmente con la pared en repetidas ocasiones hasta estrellarla
frente a una ventana, lo cual generó cortaduras en su cara. Ruth, cuando estaba en el suelo, intentó nuevamente pararse. El asesino le pateó en el estómago para que ésta volviera a caer al suelo, cuando con sus pocas fuerzas intentó nuevamente ponerse de pie, pero el asesino le dio una patada en la cara, lo cual hizo que ella quedara inconsciente. El asesino nuevamente se dirigió a donde tiró su cuchillo. Y al parecer, cuando estaba a punto de apuñalarla, Jesús sale de la casa con una pistola en la mano y este comenzó a dispararle. El asesino no puede hacer más que huir entre las sombras. Al parecer el padre de Ruth tenía un arma, y ya le había dicho a Ruth y a Jesús dónde estaba para que estos se pudieran defender. Al parecer Ruth se reporta grave en el hospital debido a la magnitud de sus heridas. Mientras que Jesús se encuentra estable y van a darle de alta en unos días. Esto sinceramente fue aún más duro para mí, ya que Jesús y Ruth eran buenas personas y no se merecían esto, pero al final de cuentas todos éramos víctimas. Ahora nadie estaba a salvo, pero dentro de muy poco las respuestas llegarían a mí, ya que nuevamente sería atacado por el asesino, pero esta vez las cosas tomarían un rumbo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la continuación del creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos. Después de enterarme del ataque que sufrió Ruth y Jesús a manos del asesino, el miedo en mí se apoderó aún más. Los que aún quedábamos vivos estamos más alertas que nunca, ya que no sabes quién es el siguiente en morir o ser atacado. Cabe mencionar que Javier nos da constantemente actualizaciones sobre el estado de salud de Yesenia, la cual ya se reporta mejor, pero aún así necesita bastante ayuda. Por otro lado, Ruth se reporta estable, pero aún así no está fuera de peligro. En cuanto a Jesús, se reporta estable y que pronto va a poder salir del hospital. Esto sinceramente me alegró mucho, aunque aún estaba preocupado por Ruth, ya que ella se llevó gran parte de los golpes, pero aún así estaba tranquilo. Regresando a la actualidad, aún tenía muchas preguntas en mi cabeza, las cuales muy pronto obtendré una respuesta, ya que las respuestas llegarían a mí exactamente el lunes por la tarde. Yo estaba de lo más normal en mi computadora realizando unos pendientes, aunque ya hayamos salido de clases. Ahora sí teníamos unos pendientes por resolver, cuando en eso suena mi teléfono. Cuando lo vi, que era el número de Javier, así que no le vi gran problema en contestarle la llamada. Dije, a lo mejor me va a decir cómo se encuentra Yesenia, así que cuando contesté y le dije hola, la voz del otro lado no era la de Javier. Cuando oí la voz sentí un escalofrío que me recorrió toda mi columna vertebral, ya que era la misma voz de las llamadas anteriores, así que además está decir que me imaginé lo peor. La voz del otro lado me dijo, ¿acaso no me vas a contestar el saludo a Adriano? Yo lo único que atiné a decir fue, ¿qué hiciste con Javier? La voz del otro lado me dijo, a Javier por el momento no le pienso hacer nada, al igual que Ángel. Yo dije, ¿qué les hiciste, idiota? La voz me contestó, no les he hecho nada, pero estoy a punto de hacerles algo si no vienes a donde yo te indiqué, ya que ellos se encuentran justamente aquí conmigo. Cuando en eso me llegó una notificación a mi correo. Al momento de abrirlo vi que era un enlace, al parecer era de una grabación. Yo, un poco duroso, no quería abrirlo, pero al final de cuentas la curiosidad me ganó. Inmediatamente le di clic. Cuando vi que me quedé totalmente helado de miedo, ya que era una grabación en donde se podía ver a Javier y Ángel amordazados y atados a lo que parecía ser un pan, estacas clavadas en el suelo. Temía lo peor. Inmediatamente le dije, no les hagas daño, te daré lo que quieres, pero no les hagas daño. La voz del otro lado me contestó, te enviaré las coordenadas a tu correo, ve a esa dirección completamente solo, no le digas a nadie, o si no Javier y Ángel morirán de igual forma como murieron el resto de tus compañeros, estás advertido. Inmediatamente se cortó la llamada y al mismo tiempo la grabación terminó. Tú estaba completamente en shock porque acabó de ver y escuchar. No pasó mucho, 4 yo me llegó un correo con las condenales y la hora exacta, y la que parecía ser que me quería ver. La hora eran las 9 en punto de la noche, así que no tenía más opción que ir allá y hacerle caso si quería evitar que Javier y Ángel murieran en manos de este asesino. Inmediatamente apagué la computadora y me alisté para salir a mi casa rumbo a esa dirección. Debo admitirlo, estaba que me temblaban las piernas, mi corazón latía demasiado rápido, pero tenía que hacerlo si quería prevenir la muerte de mis dos buenos amigos. Cuando está a punto de llegar al punto vi que habían fragmentos de cristales rotos, me acerqué y tomé uno y lo escondí en la parte trasera de mi pantalón, por lo menos ya tenía algo con que defenderme. Llegué al lugar, era un callejón, debo admitirlo, me trajo mala espina. Además está decir que quería salir corriendo en ese momento, pero justamente no era momento de tener miedo, tenía que hacerlo para salvarlos. Cuando nuevamente suena mi teléfono y vi que era el número de Javier, inmediatamente contesté y le dije, ya estoy aquí, ¿dónde estás? La voz del otro lado me dijo, tranquilo Adriano, estoy más cerca de lo que parece, pero
Las cosas van a cambiar un poco, a lo cual yo he sacado de onda le dije ¿a qué te refieres? La voz del otro lado me dijo ya lo verás Adriano justamente eso fue lo último que recuerdo antes de que alguien me atacara por detrás y me pusiera un pañuelo en la boca yo traté de forcejear pero fue en vano la otra persona me sujetaba con fuerza no recuerdo mucho después de esto ya que me quedé inconsciente. Cuando desperté no podía hablar ya que tenía cinta en la boca estaba todo lo que parecía ser una estaca de madera clavada al suelo, justamente al lado mío estaba Ángel y Javier los cuales me miraban con una cara de desesperación pero al mismo tiempo alegría al ver que ya había despertado intenté zafarme de mis ataduras pero era imposible me habían atado con suma fuerza, cuando en eso de la oscuridad escucho la misma voz que daba el comienzo a esta pesadilla mi corazón se empezó a acelerar mis piernas temblaban estaba completamente paralizado del miedo podría escuchar la voz cada vez más cerca al igual que los pasos, esta nos dijo por fin los tengo reunidos a todos ustedes para el último juegos en el cual los tres pasaron a hacer historia cuando terminó de decir eso y salió completamente a la luz ahí estaba el asesino el cual tenía sosteniendo su cuchillo con el cual cometió los asesinatos de más está decir que quería soltar un grito pero como tenía cinta en la boca nadie me podía escuchar, el asesino se acercó a nosotros y nos dijo pero ¿por qué me miran así no pongan esas caras se deberían estar orgullosos de estar en mi presencia por fin jugaremos los tres juntos o más bien dicho los cuatro sé que muchos de ustedes tienen preguntas pero hoy esas preguntas se las voy a contestar ya va a ser lo último que oirán, seguidamente el asesino dijo una de las preguntas que vi que se hacían mucho era que quién era el asesino pues bueno hoy les daré la respuesta justamente el asesino apagó lo que parecía ser el codificador de la voz y este lentamente se quitó la máscara cuando finalmente se quitó la máscara no podía creer a quién rayos estaba viendo era imposible de creerlo pero era de verdad el que había estado detrás de todos estos asesinatos y de este miedo que no nos ha dejado poder dormir en paz era, Juan el cual al momento de quitarse la máscara dejó escapar una sonrisa tenebrosa yo estaba completamente paralizado y ni hablar de Javier y Ángel. Quienes no podían creérselo todavía, en eso Juan dice vaya por la expresión de sus caras puedo ver que fue una sorpresa inesperada para todos ustedes ¿verdad? Otra de las preguntas que vi que les hacían mucho era qué intenciones tendría el asesino para estar detrás de ustedes pues bueno hoy les daré de igual forma esa respuesta, las intenciones que tenía para cometer los asesinatos en contra de todos ustedes fue que todos ustedes siempre me tomaban de su burla siempre me criticaban por cada cosa que hacía por mi trabajo por lo que fuera siempre me criticaban, he tratado de hacer de todo para agradarles nunca era suficiente siempre he encontrado en la forma de humillarme y dejarme mal, pero la gota que derramó el vaso fue aquel día del jardín aquel día en el que me jugaron esa broma de mal. Justo el oro y sus risas sin duda alguna fue lo más desgarrador que me pudo haber pasado así que a partir de ese día me juré que los haría pagar uno a uno cada una de sus humillaciones y así dio inicio a mi venganza, aunque debo admitirlo me costó mucho trabajo matar a alguno de ustedes pero al final de cuentas lo logré y sobre todo que hice pagar a Miriam por todas las burlas que me generó. No saben cómo disfruté el matarla, todo su ego quedó hecho cenizas cuando sin piedad alguna la apuñalé en repetidas ocasiones, en cuanto a Edgar se creía la gran cosa pero terminó llorando cuando lo empecé a apuñalar en todo su torso y cuando descuarticé vivo al final pasó a ser historia, como los demás aunque debo admitirlo no quería hacerle daño a Ruth y a Jesús pero he visto de que ellos no me defendieron de ustedes lo tuve que hacer aunque si fuera por mí hubiese matado a Ruth esa misma noche de no ser porque Jesús intervino, en eso sí dirige su mirada hacia mí y me dice en cuanto a ti Adriano debo admitirlo aunque nos socializamos mucho y nunca me hacías nada, te dejaría vivir pero como ya te tengo aquí no puedo dejar testigos de lo que estoy a punto de hacer, que los Kiss pasaron hacer historia aquí en medio de la nada donde nunca los podrán encontrar y sé que se estarán preguntando que desapareceré de la nada después de asesinarlo sin dejar rastro pues la verdad es que sí pero primero tendré que ir al hospital para asegurarme de que Yesenia, Ruth y Jesús no vivan ya que ellos también merecen morir, mientras hablaba tenía que encontrar la forma de liberarnos a los tres y de tener a Juan pero ¿cómo lo haríamos si nos tenía bien amarrados? Cuando en eso me acuerdo del cristal que había escondido en la parte trasera de mi pantalón así que sin pensarlo dos veces empecé a buscarlo con la esperanza de que él no me lo hubiera quitado para mi buena suerte lo encontré así que sin que él se diera cuenta empecé a cortar mis ataduras, en eso él se detiene y dice bueno ya basta de palabrerías es hora de comenzar la fiesta en eso se acerca a Ángel y este le encaja el cuchillo en la pierna Ángel soltó un quejido de dolor pero como tenía la cinta prácticamente nadie lo podía oír en eso le saca el cuchillo y le dice te consideraba mi mejor amigo pero al ver que tú no tenías piedad en hacerme tus asquerosas burlas junto con los demás no tendré piedad en matarte y le volvió a
encajar el cuchillo pero esta vez en el abdomen. Por la expresión de Ángel podría decir que estaba suplicando propiedad, pero era inútil ya que Juan no lo tenía. En eso le saca el cuchillo y se dirige a Javier y de la misma forma se le encajó el cuchillo en abdomen. Juan le dijo a Javier: aunque tú y yo no hablamos mucho, de igual forma tus asquerosas burlas hacia mí me hacían daño, pero hoy todo eso acabará ya que tú pasarás a hacer historia y nunca en la volver a saber de ti. Y le encajó otra vez el cuchillo en la pierna izquierda. Yo por mi parte podría sentir ya las ataduras disolviéndose, podía sentir ya mis manos libres, pero aún así tenía que fingir que tenía las manos atadas para que él no sospechara. Empuñé con todas mis fuerzas el trozo de cristal y estaba listo para atacarlo cuando Juan se dirigió a mí y de igual forma me iba a encajar su cuchillo. Me dijo lo siguiente: lo siento tanto Adriano, pero no puedo dejar testigos como ya te dije, pero no te preocupes, morirás al lado de tus dos buenos amigos. Cuando está a punto de encajarme su cuchillo terminé de romper las ataduras y con todas mis fuerzas le encajé el trozo de cristal en uno de sus hombros. Juan soltó el cuchillo, yo le saqué el trozo de cristal y comencé a apuñalarlo en repetidas ocasiones. Cuando en eso Juan me da una patada para quitarme de encima, yo solté el trozo de cristal y comencé a buscarlo. Cuando en eso Juan me toma de la camiseta y comenzó a ahorcarme, pero de igual forma le di un puñetazo en el estómago para que me suelte y nuevamente comencé a buscar como mucha desesperación algo con que defenderme. Cuando de reojo pude ver como Juan tomó su cuchillo y estaba dispuesto a apuñalarme, cuando en eso tomó una piedra y con todas mis fuerzas se la estrella en la cara. Una vez en el suelo intentó nuevamente ponerse de pie, pero yo no lo dejé, lo volví a golpear con la roca en la cara aún más fuerte. Cuando estaba completamente tumbado en el suelo lo volví a golpear para que no volviera a despertar. Cuando vi que dejó de moverse, inmediatamente tomé el cuchillo y me quité la cinta de la boca. Corrí inmediatamente a donde estaba Javier y Ángel. Corté primero las ataduras de Javier y seguidamente las de Ángel, pero lo que pude ver era que Ángel estaba muy mal, se estaba desangrando. Inmediatamente Javier se acercó y me dijo: tenemos que sacarlo, se está desangrando. Así que entre los dos lo cargamos y comenzamos a caminar en busca de ayuda, pero como estábamos en medio del monte no había nadie que nos escuchara. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando cuando en eso Javier me dice: espera, creo que encontré algo. Cuando regreso vi que tenía su teléfono. Al parecer Juan los había arrojado los teléfonos justamente aquí para que nadie los pudiera encontrar, pero al parecer escogieron mal escondite ya que Javier lo encontró su teléfono. Cuando lo prendió vio que no tenía nada de señal, así que teníamos que seguir caminando. Tratábamos de mantener a Ángel despierto para que no se desangrara. Cuando a lo lejos pude distinguir la carretera entre la oscuridad, inmediatamente le dije a Javier que teníamos que acelerar el paso. Cuando sin previo aviso nuevamente Juan salta entre las ramas de los árboles y nos cerró el paso y nos dijo a dónde cree que van. La fiesta aún ha terminado y se abalanzó en contra de nosotros. Nosotros como pudimos esquivamos el cuchillazo. Cuando en eso Javier tomó una rama de un árbol y lo golpeó en la cara. Yo como pude tomé a Ángel, intenté correr no sin antes decirle a Javier que nos siga, pero lo que me dijo fue lo siguiente: vete Adriano y pon a Ángel a salvo, yo lo distraeré, tú ve por ayuda. Yo ni de loco lo iba a dejarlo ahí, así que le dije: estás loco, te matará, no te pienso dejar aquí, Javier. Javier me dijo: no hay tiempo para discutirlo, tú vete y ponlo a salvo, yo lo distraeré. Y antes de que pudiera decir algo Javier se perdió entre la oscuridad mientras Juan iba detrás de él. Yo con lágrimas en los ojos salí corriendo con Ángel apoyado en mí hombro. Llegamos a la carretera y comenzamos a correr como unos locos. Mientras avanzábamos podía ver como Ángel poco a poco iba perdiendo las fuerzas. Eso sin duda alguna me aterró. Se me olvidó decir que Javier me dio su teléfono, así que a cada rato estaba viendo si teníamos algo de señal, pero no tuvimos suerte. No sé cuánto tiempo avanzamos hasta que llegábamos cerca de un puesto de control abandonado. Ahí nos detuvimos para descansar y yo pude ver las heridas de Ángel. No se veía nada bien. Ángel con dificultad podría mantenerse despierto, así que tenía que buscar ayuda. Cuando revisé el teléfono vi que teníamos señal. Eso fue una esperanza para mí. Inmediatamente marqué al número de emergencia. Cuando me contestaron les dije lo que estaba pasando y que arrastraran teléfono. La operadora me dijo que inmediatamente enviarían una unidad ya que rastrearían el teléfono. Eso sin duda alguna me alegró, pero tenía que regresar por Javier, no podía dejarlo en manos de Juan, así que sin pensar dos veces me acerqué a Ángel, le di el teléfono y lo que le dije fue: toma el teléfono, quédatelo, la ayuda ya viene, pero tengo que regresar por Javier, no puedo dejarlo. Cuando estaba a punto de
Irme. Ángel tomó mi mano, me dijo no te vayas, quédate, ¿qué tal si Juan regresa y me mata? Yo le dije no creo que él venga, estamos demasiado lejos, tú quédate aquí, la ayuda ya viene en camino, cuando lleguen diles dónde estábamos y que vayan lo más rápido posible. Como pude me solté de Ángel y salí corriendo nuevamente en la oscuridad con la esperanza de encontrar a Javier vivo y finalmente detener a Juan, pero sabía que es... Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la parte final del creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos con el creepypasta. Después de asegurarme de que Ángel estuviera bien lejos de las manos de Juan, yo me regresé corriendo de vuelta al mismo lugar donde estábamos antes. El miedo que sentía de descubrir que Javier no estaba vivo era indescriptible, pero aún así tenía que intentar por lo menos salvarlo, no iba a permitir que muriera en manos de Juan. No sé cuánto estuve corriendo de regreso, pero finalmente pude llegar otra vez al mismo lugar. Se me olvidaba mencionar que en la caseta abandonada encontré una linterna, así que eso me ayudaría a moverme entre la oscuridad. Me acerqué nuevamente al camino de terracería, prendida la eterna y empecé a avanzar con cuidado, alumbrado para todos lados para ver si había señales de Javier, pero mientras iba avanzando Javier no daba señal alguna. Me empecé a preocupar puesto que temía lo peor. Avancé alrededor de unos 10 minutos cuando entre unos arbustos empecé a escuchar pasos. El miedo que sentía era indescriptible, no podía moverme, estaba preparado para lo peor. Cuando finalmente pude ver quién era me di cuenta que era Javier, el cual con dificultad se podía mover rápidamente. Me acerqué hacia él y le pregunté que si estaba bien. Javier me contestó con dificultad que no se encontrara nada bien y que Juan había logrado apuñalarlo en repetidas ocasiones en diferentes partes de su cuerpo, pero que sin duda alguna le dio batalla a Juan y lo dejó tirado inconsciente. Yo como pude intenté curarle la mayoría de sus heridas, pero necesitaba más ayuda. Mientras estaba curando sus heridas Javier me preguntó que dónde había dejado a Ángel. Yo le dije que lo había dejado en una caseta abandonada, pero que estaba salvo y que ya había llamado a la policía, así que la ayuda ya venía en camino. Puede ver que Javier se logró tranquilizar cuando le di esa respuesta, ya que tenía una mirada preocupada al ver que ya no estaba Ángel conmigo. Como puede coloqué uno de los brazos de Javier encima de mi hombro y lo ayudé a pararse con cuidado. Empezamos a avanzar entre la oscuridad, pero eso sí, siempre alertas por si Juan llegaba a aparecer. Ya estamos llegando a casi al final cuando de nada sentí un fuerte dolor en una de mis piernas, lo cual hizo que soltara a Javier y cayéramos al suelo. Cuando volteé hacia atrás no podía creerlo, Juan estaba ahí detrás de nosotros. Al parecer me había encajado su cuchillo en una de mis piernas, y este tenía una mirada y una sonrisa muy tenebrosa. Inmediatamente comenzar a retroceder y Juan nos dijo: pensaron que se iban a salvar, pues no creyeron mal, este lugar será su tumba de ustedes dos. Iré luego detrás de Ángel para asegurarme de que no vea la luz del día. Yo estaba que no hallaba qué hacer, me sentía acorralado y Javier, como estaba todo herido, no iba a ayudarme mucho, así que todo dependía de mí. Con la poca luz que tenía, con ayuda de la linterna, logré divisar un tubo el cual estaba tirado unos cuantos metros de mí. Como pude me arrastré, ya que el dolor que sentía en mi pierna era insoportable y podía sentir a Juan cada vez acercándose a mí con intenciones de asesinarme. Desde luego, cuando estaba a punto de llegar al tubo sentí nuevamente como Juan me encajó otra vez el cuchillo, pero esta vez en la otra pierna. Yo solté un grito de dolor puesto que no podía aguantar el dolor. Juan me sacó el cuchillo y esta vez encima de mí, y nuevamente como la anterior vez intentó encajarme su cuchillo en el corazón. Como pude intentaba detenerlo, pero cada vez sentía que iba perdiendo las fuerzas. Podía ver la satisfacción de Juan el ver que estaba perdiendo las fuerzas y que mi muerte sería lenta y dolorosa. Cuando el cuchillo estaba a unos cuantos centímetros de mi pecho, pude ver como algo golpeó a Juan en la cabeza. Era Javier, que con ayuda de una rama lo había golpeado. Como pude me lo quité de encima y agarré el tubo de metal. Cuando Juan intentó pararse lo volví a golpear. Puedes ver con la poca luz como Juan soltó unos dientes de la de su boca. Dirigió su mirada hacia nosotros y cuando volvió a intentar atacarnos lo volvió a golpear en el estómago. Javier lo remató con otro golpe en la cara. Cuando dejó de moverse nos volvimos a poner en marcha otra vez. Volví a colocar una mano de Javier sobre mi hombro. Íbamos avanzando nuevamente entre la oscuridad, pero algo dentro de mí decía que Juan no se iba a detener para nada, y en efecto no pasó mucho cuando nuevamente sentí que alguien venía corriendo detrás de nosotros. Al voltearme mirar vi que era Juan otra vez. Como pude empujé a Javier hacia un lado y con el tubo de metal lo volví a golpear, pero Juan me logró dar otra puñalada en el estómago, lo cual hizo que cayera al suelo. Cuando Juan normalmente intentó abalanzarse encima de mí para encajar el cuchillo, yo con una piedra enorme se la aventé a la cara, lo cual hizo que de igual
forma soltara su cuchillo, nuevamente me volví a poner de pie, volví a tomar el tubo de metal y con todas mis fuerzas lo comencé a golpear. Cuando nuevamente dejó de moverse tomé a Javier no sin antes tomar de igual forma el cuchillo y comenzar a correr. Esta vez, como podíamos los dos corremos lo más rápido posible para alejarnos, pero sabíamos que por las heridas no llegaríamos tan lejos y en efecto, no llegamos tan lejos, ya que nuevamente Juan iba detrás de nosotros. Me sorprendía mucho como el ver que no se daba por vencido y por supuesto el ver resistía a todos los golpes que le dimos. No había más opción, había que asesinarlo de igual forma, era la única opción que se me pasaba por mi mente. No pasó mucho cuando unos cuantos metros Juan nuevamente nos embiste a los dos, pero esta vez iba en contra de mí, y de en contra Javier, y como era el esperase nuevamente solté el cuchillo, pero a unos cuantos metros de donde yo había caído pude verlo, así que como pude me arrastré lentamente, ya que debo emitirlo, mis piernas me dolían debido a las apuñaladas que me había dado. Juan solo nos veía, reía maliciosamente. Este nos dijo con una voz muy burlona: son un par de inútiles, ya dense por vencidos, este es su destino, aquí van a morir así como murieron los demás que se crían la gran cosa, humilándome, pero al final terminaron masacrados por mí, así que es inútil que peleen los dos. Yo ya estaba a unos cuantos centímetros del cuchillo cuando sentí que Juan me tomó el brusco y me embotió fuertemente. Este nuevamente se puso encima de mí no sin antes ponerme un cuchillo en la garganta, no sé de dónde de ellas lo sacó, pero era evidente que tenía más de uno. Este me dijo: ya date por vencido, no lo entiendes, tu destino es morir aquí en mis manos. Como te dije, tú nunca me hiciste nada, pero tampoco me defendías, así que por ende mereces morir al igual que los demás. Yo le dije lo siguiente: estás en un gran error, ya que mi destino no es morir en tus asquerosas manos, al contrario, el que se va a morir es otro. Juan puso una cara de confundido y sin que este pudiera de accionar le encajé el cuchillo en la mitad de su boca. Este puso una cara de dolor y de inmediatamente se quitó de encima mío y tiró el cuchillo que tenía en la mano. Rápidamente me abalancé en contra de él y comencé a apuñalarlo con todas mis fuerzas. Juan solo gritaba y se retorcía del dolor mientras lo apuñalaba con el mismo cuchillo con el que había asesinado a todos mis amigos. No sé cuántas puñaladas le había dado hasta ese momento cuando Juan logró atinar a decir: espera, espera, espera. Yo paré de apuñalarlo y me la quedé viendo. Quería oír que estaba a punto de decirme. Este me dijo: no es lo que había planeado, no va de acuerdo a mi plan. Tú, Javier y Ángel deberían morir, este no es el final que había planeado. Yo me acerqué y le dije: aquí está tu final, y le corté el cuello. Juan inmediatamente puso sus manos, pero era en vano, ya que en cuestión de minutos este dejó de moverse. Finalmente había muerto. Me levanté del suelo y me le quedé viendo por unos cuantos minutos. En mi mente solo pasó una sola cosa, lo cual era: finalmente todo terminó. Tiré el cuchillo al suelo, me dirigí a donde estaba Javier, el cual todo este tiempo solo estaba observándolo. Ayudé a pararse y nuevamente comenzamos a avanzar, pero esta vez sin miedo alguno, ya que finalmente toda esta pesadilla había terminado. Avanzamos como alrededor de unos 30 minutos cuando lejos podemos distinguir las sirenas de una patrulla que se iba acercando hacia nosotros. Cuando estaba cerca de nosotros y nos vieron, rápidamente se detuvieron. Uno de los oficiales se nos acercó y nos preguntó que si estábamos bien. Yo solo atinar decir que no estábamos bien fue lo último que recuerdo antes de desvanecerme. Cuando desperté estaba en el hospital y, como era de esperarse, mis padres estaban a un lado. Inmediatamente se acercaron a abrazarme y me preguntaron que cómo estaba. Yo les dije que bien, aquí un poco adolorido. En eso entra el médico, el cual me dice que tuve mucha suerte, ya que ninguna de las apuñaladas que recibí en mis piernas tocó alguna arteria importante, ya que si hubiera tocado una arteria ahorita no estaría vivo. Cuando el médico se fue le pregunté a mis padres que cómo estaban los demás. Me dijeron que estaban bien, que pudieron localizar a Ángel a tiempo y detenerle la hemorragia, y en cuanto a Javier se encuentra estable, ya que sus heridas no eran muy graves. Eso sinceramente me llenó de felicidad, ya que pude salvar a dos buenos amigos de morir. Esa noche pasaron los días y finalmente pude salir del hospital. En el transcurso de los días en las noticias no dejaban de pasar nuestro caso, ya que éramos tendencia en todos lados. Mientras estaba en el hospital cientos de reporteros querían entrevistarme, y no solamente a mí sino a los demás, pero yo siempre los rechazaba, que no me encontraba bien todavía como para dar una entrevista. Pero lo bueno de todo esto es que finalmente toda esta pesadilla llegó a su final y mis amigos que murieron ahora están descansando en paz, y que yo, Ruth, Jesús, Ángel, Yesenia y Javier nos hicimos más unidos y que siempre estaremos juntos. Si te gustó